Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta no es ajeno a la realidad desolada, seca, dispersa y muerta de los huesos que representan a su pueblo. Él está allí en medio de esa realidad. No profetiza desde afuera. El carisma profético que hemos recibido en el bautismo nos hace obrar y hablar como lo hizo Ezequiel, con los pies bien plantados en esta realidad y anunciando con ímpetu la obra del Espíritu Santo. Así somos testigos y partícipes de esta transformación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko nyande yara. Ore por Yahu bereko nyande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko nyande yara. Ore por Yahu bereko nyande yara. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí.
El Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes. Los recubriré de piel. Les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que soy yo el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: Se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso, profetiza diciéndoles: Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es eterno su amor.
Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué espectacular este Evangelio, ¿verdad? Aquí la pregunta famosa que hemos conocido, hemos escuchado tantas veces. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Es importante, vean, en una jerarquía de valores. Hay tantos mandamientos, tantas leyes. Bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mandamiento más grande. Pero después le dice, y el segundo es semejante al primero. Queridos hermanos, creo que muchos ya hemos reflexionado y creo que en nuestra catequesis litúrgica, bíblica, el primer mandamiento, el amar a Dios, no se puede separar absolutamente del amor al prójimo. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Un Dios, imagínense, que se encarna justamente y que tu hanguay ñande la ya ñande ya sabe ñande yara peñande la bisabe. Nuestro guaraní es espectacular, ¿verdad? Cuando dice ay shiyaranga, ya ñande. Pero en realidad es una frase, ay shiyara anga, ¿verdad? Esta es pobre, esta imagen de mi Dios. A ver, ¿qué le dice la yaye poria juveri cola ñandera pisani? Ay sheyara anga. Esta es la imagen de Dios. Aquí está entonces plasmada en este Evangelio de San Mateo esta expresión tan linda de Dios cuando está explicando Jesús ante esta pregunta. Una pregunta retórica, ciertamente, porque esta pregunta hoy la estamos haciendo nosotros al Señor, a Jesús. Le estamos diciendo: Señor, baila ya pona mabe la ya juana. Añande yara ñande. Te voy a decir una cosita. Lande la herero la jabe ñande yara. Ñando pona que va. La ñandella ero la ya jabe ñande yara. Dica tu ñambo uke haya ya ñande la pisa. Dica tu ya la ñande la pisa. Es imposible. Por eso que tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas leyes, decimos esto, para cuidar al niño, para cuidar a la mujer, para cuidar al indígena, para cuidar. Y eso, todo esto somos, ¿verdad? Segundo mandamiento, tu prójimo, tu próximo, ahí se ve, depende, creo, la próximo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ella me diga, tuviste que el problema de la humanidad, el problema del hombre siempre es un problema de relación. Siempre hay la tirante. Y parece que yo quiero la supremacía, se la chevalea, se pea, se amojan de pioma. Nos cuesta esa donación.
Fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es, por ejemplo, yo suelo reflexionar y suelo ver, sobre todo cuando veo las parejitas. Me voy a poner una moajina, yo jajuajina, y Pepe de la manito, chuki, 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 y Pepe, que esto, que aquello. Es interesante, porque hasta ahí luego dice un chiste, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros somos novios, entonces hablamos así, todo al susurro, ay, chu, 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 ay, mi amor. Ay, chu, 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 ay, qué lindo esto, ay, qué lindo aquello. A ver, ya me han dado, joder, sea pellada, ve, mala, chu, 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 ya, pues, mala, de, shaiba, ne, duibio, buena, ya, pona, vea. Peisa, ya, yo trata, peisa, ya, yo trata. A las cuentas, amigo, a peisa, ya. Pa, esa la, are, cada bebé, peisa, y así nos tratamos. A la ñañe enamorado, ve ñañe pone un amor gigante, ñandente maoila, seda dulce de leche ñande. Así que, queridos hermanos, aquí esto del Evangelio nos vuelve a llamar, ¿verdad?, a nuestra propia humanidad. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, nos está diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu vida. Pero eso mismo es lo que tenés que demostrarlo a través del amor al prójimo, de tu hermano, de tu esposa, de tus hijos, de tu nieto, de tu bisnieto y de tu tataranieto, si tenés la dicha de conocer a tus tataranietos. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar, ¿verdad?, nuestra Eucaristía. Y vamos a pedir esta gracia especialmente hoy en esta misa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que lleve a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que pongamos el esfuerzo de vivir el mandamiento del amor y del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oración. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano.
y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre,
la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor.